Bienvenidos niños y niñas a la segunda sesión de aritmética. Pues bien, para ello vamos a recordar, la clase pasada hablamos sobre la representación simbólica y gráfica de conjuntos. Para la representación simbólica utilizábamos las llaves y para la representación gráfica, acuérdense, utilizábamos los diagramas de Venn. Pues bien, el día de hoy, nuestro propósito es aprender sobre la determinación de conjuntos. Por extensión, se extiende, se alarga, porque enumeramos cada uno de los elementos del conjunto. Y por comprensión, se reduce, porque mencionamos las características que tienen en común cada uno de los elementos del conjunto. Pues muy bien, niños y niñas, presten atención a la siguiente información. Determinación de conjuntos. Un conjunto se determina por extensión cuando nombra cada uno de los elementos del conjunto. Por comprensión, cuando mencionamos una característica que defina a todos los elementos del conjunto. Veamos algunos ejemplos. Representa los siguientes conjuntos por extensión y comprensión. Ustedes están observando un diagrama de Venn, el conjunto R, y está enumerando los elementos del conjunto. Entonces, vamos a definir el siguiente conjunto por extensión. Ponemos el nombre del conjunto, que es R, y enumeramos cada uno de los elementos del conjunto. En este caso es costa, sierra, selva, mar peruano. Y por comprensión debemos tener en cuenta la característica que tienen en común todos los elementos del conjunto. Entonces la definimos de la siguiente manera. El conjunto R, X tal que X, es una región natural del Perú. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un diagrama de Venn, es el conjunto N. Y dentro del diagrama está separando los elementos del conjunto. Por extensión, vamos a definir el siguiente conjunto, N. Vamos a enumerar los elementos del conjunto, porque lo estamos haciendo por extensión. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Separamos por coma cuando son letras. Y para hacerlo por comprensión, debemos tener en cuenta las características que tienen en común todos los elementos del conjunto. Entonces, nos damos cuenta de que están hablando de las notas musicales. Entonces la definimos de la siguiente manera. Por comprensión, conjunto N, X tal que X es una nota musical. Continuamos. Observa atentamente. Están observando un diagrama. El conjunto T. Dentro del conjunto T está enumerando los elementos del conjunto T. Entonces, por extensión, vamos a enumerar cada uno de los elementos del conjunto. Lápiz, lapicero, borrador, tajado. Como son letras, las separamos por coma. Por comprensión, debemos tener en cuenta la característica que tienen en común todos los elementos del conjunto. Entonces, nos damos cuenta de que está hablando de útiles escolares. Entonces, la definimos de la siguiente manera. El conjunto T, X tal que X es un útil escolar. Continuamos. Ustedes están observando un diagrama, es el conjunto A. Dentro del conjunto A está enumerando elementos, ¿sí? Separados por un puntito. Entonces, la vamos a definir por extensión. Por extensión dijimos que tenemos que enumerar los elementos del conjunto. En este caso es pistilo, ovario, granos de polen, cáliz, pétalo. Separados por coma porque estamos hablando de letras. Y por comprensión debemos tener en cuenta la característica que tienen en común todos los elementos del conjunto. Nos damos cuenta de que está hablando de las partes de la flor. Entonces la definimos de la siguiente manera, por comprensión. El conjunto A, X tal que X es una parte de la flor. Continuamos con más ejemplos. Ejemplos de conjuntos determinados por extensión y comprensión. Por extensión. El conjunto A, yo estoy enumerando las vocales, separadas por comas, porque son letras.
Por extensión, tenemos el conjunto P. Estoy enumerando los elementos del conjunto de las figuras geométricas: triángulo, rombo, cuadrado, rectángulo. Siguiente ejemplo, por extensión. Estoy enumerando los elementos de los números naturales menores que 5, que son el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, separados por un punto y coma porque son números. Siguiente ejemplo, el conjunto C, que es el conjunto de los colores. Por extensión, enumero los colores: rojo, azul, amarillo, verde. Siguiente ejemplo. El conjunto D es el conjunto de los números impares menores que 10. Entonces enumero que son el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Como son números, utilizo el punto y coma. Por comprensión. Por comprensión, vamos a hacer los ejemplos anteriores, los vamos a definir por comprensión. Entonces, el ejemplo anterior del conjunto A la defino de la siguiente manera: X tal que X es una vocal. Por comprensión, el ejemplo anterior del conjunto P sería X tal que X es una figura geométrica. Por comprensión, el conjunto B sería X tal que X es un número natural menor que 5. El conjunto C, por comprensión, sería X tal que X es un color. Y por último, el conjunto D, por comprensión, quedaría definido de la siguiente manera: X tal que X es un número impar menores que 10. Pues muy bien, niños, toda esta información debe estar escrito en su cuaderno de aritmética, con buena caligrafía y ortografía. Obedezcan en casa a sus papitos y a sus mamitas y tengan al día el cuaderno. Muy bien, niños, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.